La lluvia azotaba sin piedad las calles cuando ella lo vio. Un hombre sin hogar, sucio y empapado, acurrucado contra la pared de su floristería. Algo se removió en su corazón. Le entregó las llaves de su casa de campo. Una semana después, llegó allí de improviso y se quedó atónita ante lo que vio. Bienvenidos, queridos amigos del canal Historias Reales, resonó la voz, mientras compartimos esta increíble historia del encuentro entre dos almas solitarias. Por favor, contadnos en los comentarios desde dónde nos escucháis, ya sea desde una bulliciosa metrópolis o desde un tranquilo pueblo costero. Para nosotros es muy importante imaginar dónde se encuentran esas almas bondadosas que escuchan nuestras historias. Un jarrón con lirios se resbaló de las manos de Verónica en el momento exacto en que el timbre anunció la llegada de un nuevo visitante. El cristal se rompió como cristales helados, esparciéndose por el suelo. El agua se extendió en todas direcciones. ¿Qué está pasando?, exhaló Verónica, arrodillándose para recoger los grandes fragmentos. Disculpe, por favor. Espere un momento. El visitante retrocedió delicadamente hacia la puerta, murmurando que volvería más tarde. El timbre volvió a sonar, esta vez para despedirse. Un segundo después, Irina, la asistente de 22 años con un cabello que cambiaba constantemente de color, se sentó junto a Verónica. Esta semana, su cabello era de un rojo brillante. Es un buen presagio, dijo Irina guiñando un ojo y colocándose un mechón rebelde detrás de la oreja. Romper cristales trae buena suerte, a menos que sea un jarrón veneciano que vale más que tu sueldo semanal, suspiró Verónica, recogiendo con cuidado un fragmento afilado que parecía una cuchilla. Irina se encogió de hombros, sin inmutarse por el comentario. De todos modos, mi abuela siempre decía, cuanto más caro es lo que se rompe, más felicidad traerá. Verónica se sorprendió a sí misma pensando que casi envidiaba esa forma de pensar tan despreocupada. A los 40 años, cualquier accidente parecía parte de un plan, uno que inevitablemente se volvería en tu contra, especialmente cuando eras viuda y la única propietaria de un negocio que se mantenía a flote, solo gracias a tu determinación. Tráeme un paño del armario y sigue recogiendo el arreglo, dijo, levantándose. Petrova vendrá pronto a por su ramo de aniversario, y tenemos esto hecho un desastre, con el pedido sin terminar. El día siguió su curso habitual, llamadas telefónicas, clientes, nuevos ramos que requerían atención, facturas pendientes de pago. Como de costumbre, Verónica perdió la noción del tiempo, absorta en su trabajo, hasta que, sin darse cuenta, levantó la vista y vio algo extraño a través de la ventana. Junto a los contenedores de basura, cerca de la tienda de comestibles al otro lado de la calle, había un hombre rebuscando. Era alto, encorvado. Vestía ropas de color y forma indeterminados. Revisaba metódicamente el contenido del contenedor. Deteniéndose de vez en cuando, estaba sacando algo y metiéndolo en una bolsa raída. Desde donde estaba Verónica, no se le distinguía el rostro, solo la silueta. Una figura oscura contra el gris de la calle, como un trazo torpe de tinta sobre un paisaje en acuarela. Había algo en esa escena que la paralizó, incapaz de apartar la mirada. Una escena urbana corriente, a la que la gente había aprendido a ignorar hacía tiempo, capturó de repente su atención. ¿Cómo es rebuscar en la basura?, pensó, apretando contra su pecho una pequeña maceta con una violeta. ¿Qué le pasa a una persona en la vida para acabar así? Verónica Pavlovna. La voz de Irina la devolvió a la realidad. Tienes una llamada. Un proveedor mayorista sobre el nuevo envío de crisantemos. Verónica se apartó de la ventana, pero la imagen del hombre junto a los contenedores de basura permaneció en su mente, persiguiéndola durante todo el día, resurgiendo entre una tarea y otra como una melodía insistente. A la mañana siguiente estaba allí de nuevo. Verónica lo vio al abrir la tienda. Su silueta desgastada, ahora a la luz de la mañana, parecía aún más fuera de lugar en la calle Inmaculada, como una mancha en un mantel recién lavado. Esta vez pudo verlo con más claridad. El hombre era claramente mayor que la media, aunque era difícil decir cuánto, ya que la vida en la calle era implacable con la apariencia. Tenía la barba enmarañada y el pelo grasiento y lacio.
Llevaba varias capas de ropa, una camiseta, una camisa y una chaqueta con una manga rota, todo en tonos grises difuminados como cubiertos por el polvo de la ciudad. Pero lo que más llamó la atención de Verónica fue su movimiento. Se movía con cautela, tratando de no llamar la atención. Cuando pasaba gente, se retiraba a las sombras, como si no quisiera molestarles con su presencia. No había agresividad ni el comportamiento descontrolado de una persona borracha. Parecía que simplemente estaba realizando la tarea necesaria para sobrevivir y hacerlo de la forma más discreta posible. ¿Qué miras? Irina apareció a su lado, asomándose con curiosidad por la ventana. Nada, respondió Verónica vagamente, empezando a arreglar los ramos de flores del escaparate. Solo estaba pensando. Irina siguió su mirada y frunció los labios. Lleva una semana merodeando por aquí. He oído que antes era un tipo normal, pero empezó a beber, y lo perdió todo. Una historia clásica, ¿quién lo diría? Preguntó Verónica, sorprendida de lo rápido que se extendían las leyendas urbanas. El turno de noche de la cafetería, Irina hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Su novio trabaja en seguridad y ha visto a mucha gente así. Verónica quería argumentar que no todos los vagabundos compartían el mismo destino, pero se quedó callada. ¿Qué le importaba a ella? Tenía sus propios problemas, las deudas de la tienda, los proveedores y los competidores que siempre estaban tramando robarle los clientes. Al tercer día, el cielo se abrió. La lluvia había comenzado la noche anterior y al mediodía se había convertido en un aguacero torrencial. Las calles se vaciaron y los clientes escaseaban. Verónica pasó la mañana actualizando la página web de la tienda y revisando facturas, mientras Irina se afanaba con un nuevo lote de orquídeas. «Con este tiempo no va a venir nadie», dijo Irina hacia las 5, mirando por la ventana la calle desierta. «Deberíamos cerrar temprano. ¿Tienes una cita?» Verónica sonrió, sabiendo ya la respuesta. «¿Cómo lo has adivinado?» Irina le devolvió la sonrisa con las mejillas ligeramente sonrojadas. «Es del tienda de música de enfrente. Toca la guitarra». «Ve», la interrumpió Verónica. «Pero llévate mi paraguas negro grande». Irina sonrió, besó a Verónica en la mejilla y en 5 minutos se había ido, dejando atrás el aroma de la juventud y un perfume barato, pero alegre. La tienda quedó en silencio. Solo el sonido de la lluvia golpeando el techo rompía la quietud. Verónica disfrutaba de esos momentos en los que podía arreglar las flores sin prisas, hablándoles como siempre hacía, convencida de que le respondían a su manera. Acababa de terminar de arreglar un ramo de rosas blancas cuando un trueno repentino la hizo sobresaltarse. Un relámpago iluminó la calle y, en ese instante, Verónica vio su silueta oscura encorvada junto a la pared de la tienda, bajo el alero. A través del escaparate distinguió su barba sucia, su pelo revuelto y su ropa empapada. «Como si me faltara esto», murmuró en voz alta, aunque la tienda estaba vacía. Era como si sus problemas no fueran ya suficientes. Por primera vez en todo el día, su teléfono llevaba más de media hora en silencio. Ni nuevos pedidos, ni llamadas de clientes habituales. La lluvia había ahuyentado a todo el mundo, y ahora ese hombre harapiento que estaba delante de su puerta amenazaba con dañar la reputación de su tienda. Verónica dejó con decisión las tijeras de flores y echó un vistazo a la habitación, buscando algo con lo que defenderse en caso de que el vagabundo se pusiera agresivo o se emborrachara. Su mirada se posó en la fregona que estaba apoyada contra la pared. Verónica agarró la fregona y se dirigió a la puerta, pensando, cuanto antes me deshaga de él, mejor. Al abrir la puerta, una ráfaga de viento le lanzó un puñado de frías gotas de lluvia a la cara. Agarrándose con fuerza a la fregona, se colocó bajo el toldo. Gritó con toda la autoridad que pudo reunir. ¿Podría marcharse? Esto es propiedad privada y está asustando a mis clientes. El hombre se estremeció y levantó lentamente la cabeza. La tenue luz de la ventana de la tienda iluminaba su rostro demacrado, casi oculto por una barba enmarañada y mechones de pelo mojado. Su ropa, que en otro tiempo había sido respetable, estaba ahora hecha jirones, la chaqueta rota,
Los pantalones pegados al cuerpo y de las botas se había desprendido un trozo de la suela, del que sobresalía un trapo sucio. «Lo siento», dijo, luchando por mantenerse en pie. No quería causar ningún problema. «Ya me voy». Verónica se quedó paralizada, sorprendida por el tono de su voz. No había agresividad, ni rastro de embriaguez, solo agotamiento y una extraña dignidad. Hablaba como un hombre culto que se había encontrado por casualidad con la ropa de otra persona y viviendo la vida de otra. «¿No hay otro lugar en la ciudad aparte de mi tienda?», preguntó ella, ya sin tanta seguridad, aún aferrada a la fregona. «¿Por qué aquí?». El hombre se agachó para recoger sus escasas pertenencias, una bolsa de plástico vieja y arrugada y una pequeña estera empapada en la que había estado sentado. «Aquí se está tranquilo», respondió, doblando con cuidado la estera. «Y el toldo es amplio. Pero tienes razón, no debería estorbarte». Verónica vio en la bolsa media barra de pan duro envuelta con cuidado en un trozo de plástico relativamente limpio. La forma en que estaba envuelta, con tanto cariño, la hacía parecer un tesoro. Algo se removió en su interior. Un nuevo trueno estalló en el cielo y la lluvia cayó con más fuerza. El hombre, ya recogido, parecía dispuesto a adentrarse en el torrente, pero dudaba, sin saber si pedir unos minutos más de refugio. «Espere», dijo Verónica de repente, sorprendiéndose a sí misma. «¿A dónde va a ir con este aguacero?». «Al paso subterráneo cerca de la estación de tren», respondió él, encogiéndose de hombros. Por supuesto, ahora estaba abarrotado. La mitad de los vagabundos de la ciudad buscaban refugio allí, pero al menos tenían un techo sobre sus cabezas. Él no mendigaba ni se quejaba. Verónica sintió que su irritación daba paso poco a poco a otra cosa. «Escucha», dijo, bajando la fregona, que ahora le parecía absurda en sus manos. «De todos modos, con este tiempo no va a venir nadie. ¿Quieres una taza de té caliente?». Una mirada de sorpresa, incredulidad y tal vez esperanza pasó por sus ojos. «¿En serio?», preguntó con cautela. «No te preocupes. Puedo irme». «Entra», dijo ella, apartándose hacia la puerta que daba al almacén de la tienda. «Aquí hace más calor que bajo la lluvia y, a juzgar por el pronóstico, este aguacero va a durar un rato». Él dudó, como si sopesara todos los riesgos, y luego entró con cuidado, tratando de no gotear sobre el suelo limpio. «Puedes dejar tus cosas aquí, en la entrada», dijo Verónica, encendiendo la tetera en la pequeña sala de descanso. «Y perdona por la fregona. Es solo por precaución». «Lo entiendo perfectamente», asintió él, y en ese gesto apareció algo de otra vida, una elegancia que parecía fuera de lugar en su situación actual. Mientras servía el agua, Verónica sacó unas galletas que habían sobrado del almuerzo y 2 tazas. Le temblaban ligeramente las manos. ¿Qué estaba haciendo, dejando entrar a un completo desconocido en la tienda? Sin embargo, su instinto le decía que aquel hombre no representaba ningún peligro. «¿Cómo se llama?», preguntó mientras servía el té. «Georgi», respondió él con cautela, aceptando la taza caliente. «Georgi Andreevich Tumianov, Verónica Pavlovna Samoilova», se presentó ella. «Esta es mi tienda». Se sentaron en sillas plegables en la sala de descanso, rodeados de cajas de flores y papel de regalo. Georgi sorbió lentamente el té, saboreando claramente el calor. «¿Cuánto tiempo llevas?», titubeó Verónica sin saber cómo formular la pregunta. «¿En la calle?», terminó él por ella, bajando la mirada hacia la taza. «Casi 1 año, antes de eso». Frunció ligeramente el ceño, mirando el té. Tenía otra vida, un negocio, un hogar, una familia. Todo se derrumbó de repente. Verónica no insistió en saber más detalles. En lugar de eso, preguntó, «¿No hay nadie que pueda ayudarte?». Su respuesta fue tranquila. «Mis padres murieron poco antes de que todo esto sucediera. No me queda más familia». Un trueno resonó, como si subrayara sus palabras, y la lluvia se intensificó, convirtiendo la calle en un torrente. «El pronóstico anuncia este tiempo para toda la semana», dijo Verónica, mirando por la ventana. Luego, volviéndose hacia Georgi, añadió inesperadamente, «Tengo una casa con jardín en las afueras, a unos 7 kilómetros de aquí. Tiene un viejo invernadero donde cultivo algunas flores para la tienda. Puede esperar allí a que pase la lluvia, si quiere». Georgi se quedó paralizado,
con la mano suspendida justo antes de llevarse la galleta a los labios. ¿Me estás ofreciendo quedarme en tu casa? Ni siquiera me conoces. No es exactamente una casa, aclaró rápidamente Verónica. Es más bien una cabaña. Una casita de verano con una estufa. Hay comida enlatada, agua, incluso ropa vieja de mi marido. Pero podrías ponerte enfermo si duermes fuera con este tiempo. Georgi permaneció en silencio durante un largo rato, como si intentara detectar algún motivo oculto en su oferta. Finalmente, dijo, no puedo aceptar tal ayuda sin dar nada a cambio. ¿Qué puedo hacer para pagarte?, preguntó. Solo echar un vistazo al invernadero, respondió Verónico rápidamente. Hay crisantemos, alstroemerías y algunas otras variedades. Con este tiempo, el techo podría dañarse. Serás como un vigilante. Era una pequeña mentira. El techo del invernadero había sido reforzado después de la tormenta del año pasado, pero quería que él aceptara la ayuda con dignidad, no como caridad. Georgi asintió lentamente. Se lo agradecería mucho. Prometo cuidar bien de sus flores. Verónico se levantó y sacó un manojo de llaves de su bolso. Calle Sosnovaya, número 22, está a unos 10 minutos a pie de la parada de autobús. Es una casa de madera con el techo verde. No tiene pérdida. No me equivocaré, respondió él. Georgi aceptó las llaves con cuidado. Gracias, Verónica Pavlovna. Hacía mucho tiempo que no encontraba tanta amabilidad. Los autobuses pasan cada media hora, añadió ella, sintiéndose de repente avergonzada. El último es a las 11 de la noche. Llegará a tiempo. Llegaré, asintió Georgi. Después de terminar su té, dejó la taza sobre la mesa con delicadeza y se levantó. Gracias de nuevo. Verónico lo acompañó hasta la puerta. La lluvia seguía cayendo a cántaros. Adiós, dijo Georgi, abrochándose la chaqueta rota. Cuidaré de sus flores. Ella asintió, sin saber qué más decir. Georgi cogió su bolsa de pan y la esterilla enrollada y salió a la lluvia, cerrando la puerta tras de sí. Verónico se apoyó contra ella, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué he hecho? Le latían las sienes. Acababa de darle las llaves a un desconocido, un vagabundo al que había conocido hacía media hora. Sin embargo, algo en sus ojos, en su forma de comportarse, le decía que podía confiar en él. O tal vez solo había sido un momento de compasión. Volvió a la trastienda y empezó a recoger las tazas de forma mecánica. Para ser sincera, la vieja dacha no tenía mucho valor. Solo era su huerto y un cobertizo lleno de trastos innecesarios. Trastos que nadie echaría de menos si desaparecieran. Fuera. Volvió a retumbar un trueno y la lluvia arreció. Verónico imaginó a Georgi caminando bajo el aguacero hacia la parada del autobús y se estremeció. Una extraña sensación se apoderó de ella. Una mezcla de ansiedad y alivio, de duda y certeza de haber tomado la decisión correcta. La semana pasó en un suspiro. Pedidos, entregas, facturas. Verónica parecía sumergirse deliberadamente en el trabajo para evitar pensar en las llaves que había entregado a un desconocido y en lo que podría pasar en su dacha. Cada noche se prometía a sí misma, mañana iré a echar un vistazo. Pero cada mañana encontraba una excusa para posponer el viaje. El miedo a las posibles consecuencias de su impulsiva acción superaba su inquietud. Verónica Pavlovna, tiene una llamada, dijo Irina, entregándole el teléfono y sacándola de la tarea de preparar un pedido de flores frescas. Un hombre llamado Nikolai Semenovich. Su corazón dio un vuelco. Nikolai Semenovich, su vecino de la dacha, solo llamaba por 2 motivos: o había pasado algo en la parcela o se acercaba la fecha límite para pagar los gastos comunes de la comunidad. Hola. La voz le temblaba en el oído. Veronichka. La voz del jubilado sonaba inesperadamente alegre. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no me dijiste que habías encontrado a alguien tan trabajador? Ahora todos envidian tu parcela. Verónico se quedó paralizada y apretó el teléfono contra la oreja. Con el teléfono pegado a la oreja, Verónica escuchó. El trabajador. Ah, ¿te refieres a tu nuevo ayudante, Georgi Andreyevich? Parece que ha estado trabajando sin descanso desde el amanecer hasta el anochecer toda la semana. Tu porche, que llevaba 2 años inclinado, ahora está recto.
La valla está reparada donde se habían podrido las tablas. ¿Y el invernadero? Impecable, como si fuera un quirófano. Verónica apenas podía respirar. Entonces, Georgi no se ha fugado con mis pertenencias ni ha convertido la casa en un antro de perdición. ¿De verdad ha trabajado en el jardín? Bueno, en cuanto a él, gruñó Nikolai Semyonovich, es un hombre decente, aunque un poco taciturno, y sabe de jardinería. Mis tomates habían empezado a ennegrecerse, pero preparó una especie de solución con ceniza y ajo. La roció y así, sin más, problema resuelto. Se nota que sabe lo que hace. Verónica, distraída, buscó el calendario. El sábado era su día libre. No había más excusas. Gracias, Nikolai Semyonovich. Iré hoy. Bien, bien, gruñó alegremente el anciano. Verás las maravillas que ha hecho tu trabajadora. Creo que él también se alegrará de verte. Después de colgar, Verónica se quedó paralizada en la encimera. Una mezcla de sorpresa, curiosidad y vaga ansiedad se arremolinaba en su interior. Si no hubiera sido por la llamada de su vecino, habría seguido posponiendo la visita, imaginándose lo peor. ¿Pasa algo?, preguntó Irina, al notar la confusión en el rostro de Verónica. No, todo va bien, se sacudió Verónica. Solo han surgido algunos asuntos urgentes. Hizo una pausa. ¿Te encargarás tú sola de la tienda hoy? El trayecto duró media hora, teniendo en cuenta el tráfico. El coche saltaba sobre los baches del camino de tierra que conducía a la cooperativa de jardinería. Verónica no dejaba de mirar el reloj, como si el tiempo pudiera cambiar algo. En cuanto entró en su parcela, notó la diferencia inmediatamente. La valla desvencijada que había planeado sustituir el verano anterior ahora estaba recta, recién pintada de un verde brillante, a juego con el techo de la casita. Las malas hierbas que solían invadir el camino hacia el porche habían desaparecido, y que siempre había temido que se derrumbara bajo el peso de sus pesados cubos, ahora parecía sólido y seguro. Después de aparcar el coche, Verónica se quedó sentada varios segundos, simplemente mirando la parcela, que parecía haber perdido años de abandono. La verja se abrió con un chirrido y el camino se abrió ante ella. El hombre alto, al que apenas reconocía, seguía siendo la misma persona que había conocido bajo la lluvia torrencial, pero al mismo tiempo era completamente diferente. Su rostro, antes demacrado, ahora estaba bien afeitado, y su cabello, peinado hacia atrás con pulcritud, no era gris como ella había pensado inicialmente, debido a la suciedad, sino castaño oscuro con algunos toques grises en las sienes. Su ropa, aunque seguía siendo la misma chaqueta y los mismos pantalones gastados, estaba meticulosamente lavada y remendada. Sin embargo, la verdadera diferencia no estaba en su aspecto, sino en su postura. Su espalda estaba recta y sus hombros erguidos. Ante ella no se encontraba un vagabundo destrozado, sino un hombre que recordaba lo que significaba mantener la cabeza alta. «Buenos días, Verónica Pavlovna», la saludó inclinando ligeramente la cabeza en un gesto cortés. No se acercó, dejándole espacio. No sabía que vendría hoy. ¿Le apetece un té? Verónica salió del coche, todavía atónita por la transformación. «Buenos días, Georgi Andreevich», balbuceó, dándose cuenta de lo formales que eran al dirigirse el uno al otro, como si fueran compañeros de trabajo. «Sí, me apetece un té. Pero primero, si no le importa, me gustaría echar un vistazo a la propiedad». Él asintió y se hizo a un lado, dejándola pasar, pero sin seguirla, como para indicarle que no tenía intención de invadir su territorio. Cuanto más avanzaba, más crecía su asombro. El pequeño huerto, que había estado casi abandonado en los últimos años, estaba ahora perfectamente desbrozado. El viejo compostador había sido reparado, y el cobertizo para la leña, que antes era un caos perpetuo, ahora contenía troncos de abedul apilados con orden. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando entró en el invernadero. Por un momento, Verónica se quedó paralizada. Las paredes de cristal brillaban de limpieza y dejaban pasar rayos de luz. Los caminos entre las hileras de plantas no solo estaban barridos, sino cubiertos con tablones uniformes para facilitar el movimiento.
Los crisantemos, las alstroemerías, las gipsofilos y las stachys que cultivaba para su tienda parecían más sanas que nunca. Todas las plantas estaban cuidadosamente atadas a sus tutores. ¿Busca algo en concreto? La voz de Georgi a sus espaldas la hizo sobresaltarse. No puedo creer lo que ven mis ojos, confesó Verónico con sinceridad. Nikolai Semyonovich me dijo que había ordenado, pero no me esperaba esto. Georgi sonrió con modestia. El gesto, que solo una semana antes parecía de impotencia, ahora se convirtió en una expresión contenida de modestia. Es lo menos que podía hacer para agradecerle su confianza. Hizo una pausa y luego añadió: parece que ha mejorado el tiempo. Voy a recoger mi bolsa y mis cosas del cobertizo. No quiero molestarles más. Una vez más, les agradezco que me hayan acogido en su casa durante la tormenta. ¿Tus cosas?, preguntó Verónica, saliendo del invernadero y dirigiéndose hacia la casa. Sí, solo algo de ropa y una esterilla. Verónico se detuvo a mitad de camino hacia el porche, con la voz llena de auténtico horror. ¿Has vivido en el cobertizo? Pero hay 2 habitaciones en la casa, una cama y un sofá, respondió Georgi, avergonzado. Pensé que sería más apropiado. Al fin y al cabo, soy un desconocido al que usted le ha ofrecido generosamente refugio. No quería ensuciar ni estropear nada. Verónico negó con la cabeza, sintiendo una oleada de indignación. Vamos, dijo con firmeza, dirigiéndose hacia la casa. Vamos a meter tus cosas dentro ahora mismo. Mientras tomaban el té, él le contó que había encontrado una vieja guía de horticultura en el cobertizo y que se la había leído de principio a fin. A mi madre le encantaban las flores, dijo Georgi, con voz repentinamente más cálida. Ella cultivaba rosas, así que yo ya tenía algunos conocimientos, pero tus plantas son mucho más exigentes, especialmente las alstroemerías. Requieren un régimen de riego especial. Verónico se dio cuenta de que estaba escuchando con auténtico interés. Era sorprendente cómo alguien que había pasado por momentos difíciles había logrado mantener no solo su dignidad, sino también la capacidad de hablar con pasión sobre las flores. Georgi Andreyevich, comenzó con cautela. Me gustaría ofrecerle un trabajo. Él la miró con sorpresa. Sus ojos grises inesperadamente profundos mientras examinaban cuidadosamente su rostro, como si estuvieran evaluando si se trataba de una broma. ¿Un trabajo?, repitió. Sí, dijo Verónica, sintiendo que las palabras encajaban lógicamente. Necesito un asistente para cuidar el jardín y el invernadero. No puedo mantener las plantas y son importantes para la tienda. Podría vivir aquí y cuidar del jardín, sugirió Verónica. Georgi bajó la mirada hacia su taza, como si examinara el dibujo de las hojas de té en el fondo. Ni siquiera me pregunta cómo acabé en la calle, dijo finalmente. ¿No le da miedo que sea un criminal o un estafador? Sí, admitió Verónico con sinceridad. Pero no lo suficiente como para rechazar la ayuda de alguien que ha convertido mi terreno abandonado en un paraíso en solo una semana. Sonrió. Además, Nikolai Semyonovich tiene un don para leer a las personas. Es un jardinero jubilado, pero también un antiguo agrónomo con 30 años de experiencia. Si él dice que eres un hombre capaz, eso vale mucho. Por primera vez, una sonrisa se dibujó en los labios de Georgi, vacilante, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Entonces acepto tu oferta con gratitud, dijo, levantándose y extendiendo la mano. Era un gesto sencillo, pero en su situación tenía un profundo significado. Prometo no defraudarte. Verónica le estrechó la mano, sorprendida por lo cálida y seca que estaba. Hay cosas en el armario que pertenecían a mi marido, dijo ella, apartando la mirada. Ropa de cama, camisas, pantalones, todo está limpio y en buen estado. Era más o menos de tu talla. No creo que le gustaría que su ropa se quedara sin usar. Georgi asintió con comprensión, sin hacer más preguntas sobre su marido. Gracias, dijo simplemente. Cuidaré bien de esas cosas. Al caer la tarde, Verónico encendió la vieja lámpara de pie y la habitación se bañó en una suave luz amarilla. Abrió la nevera y encontró productos frescos. ¿Ha ido a la tienda?, preguntó sorprendida. Hay un pequeño mercado en el pueblo, explicó Georgi. Ayudé a una anciana, María Stepanovna, a descargar algunas verduras. Me dio las gracias con patatas y calabacines. Juntos preparamos la cena.
Una comida sencilla pero sorprendentemente deliciosa. Patatas fritas con eneldo, una ensalada de verduras frescas y compota de manzanas secas que sobraron de la cosecha del año pasado. Verónico se sorprendió al ver lo bien que manejaba Georgi el cuchillo, cortando los ingredientes con rapidez y precisión. Después de cenar, mientras recogía la mesa, Georgi se quedó paralizado al fijarse en algo que había en la estantería. Vio un álbum con encuadernación de cuero. «Disculpa mi curiosidad», dijo. «¿Pero qué es este álbum?» Verónico dudó un momento, sintiendo una ligera inquietud. «Son mis bocetos. A veces dibujo arreglos florales antes de hacerlos en la tienda». Se sintió incómoda al admitir esta pequeña afición. Su marido siempre había descartado su interés por el dibujo como una frivolidad y una pérdida de tiempo. «Sería mejor que revisaras las cuentas en lugar de perder el tiempo con este álbum», solía decirle, sin malicia. Pero sin comprenderlo, Georgi abrió el álbum con cuidado. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. «Es increíble. Mira con qué precisión has captado el claroscuro de los pétalos de las peonías. Y este arreglo de las alstroemerías y las eustomas. Una combinación tan inusual, pero que funciona a la perfección». Verónico se quedó paralizada, con la taza en la mano, incapaz de creer lo que oía. No solo estaba elogiando su trabajo, sino que realmente se fijaba en los detalles. Apreciaba las decisiones compositivas y discernía las sutilezas entretejidas en cada boceto. «¿Entiendes de arte?», preguntó, acercándose. «En mi juventud soñaba con entrar en una escuela de arte», confesó Georgi con un toque de tristeza. «Pero mi padre insistió en que siguiera un camino más práctico, algo con mejores perspectivas, según él». Las páginas del álbum crujieron suavemente mientras Georgi las pasaba con delicadeza, y fuera, la oscuridad iba descendiendo. Pero en esa oscuridad ya no había miedo, ni sensación de soledad. Julio había traído un calor agradable, llenando el aire con aromas de bayas maduras y hierba recién cortada. El mes había pasado sin darse cuenta, lleno de las preocupaciones diarias de cuidar las flores, pequeños proyectos de reparación y largas conversaciones nocturnas. Verónico se encontraba esperando con ilusión los viernes, no porque marcaran el final de la semana laboral, sino porque significaban que podía ir a la dacha y pasar allí 2 días. En el pasado, el jardín había sido una carga para ella, una herencia familiar que se resistía a abandonar. Antes le costaba mucho mantener la propiedad, pero ahora, cada vez que llegaba, descubría algo nuevo. Los arbustos de frambuesas bien atados, un camino de piedra que conducía a la casa de baños, una glorieta recién pintada. El trayecto hasta la casa de campo pasó rápidamente, acompañada de su música favorita. Al acercarse a la parcela, Verónico esperaba ver a Georgi, como de costumbre, cuidando los parterres o trabajando en algo. Pero esta vez la verja permanecía cerrada y nadie salió a recibirla. Extraño. Normalmente parecía sentir su llegada, casi como un sexto sentido. Después de descargar la compra, Verónico dio una vuelta por el jardín, llamando a Georgi, pero no obtuvo respuesta. El invernadero estaba vacío y tampoco había nadie en la casa. Solo una taza de té a medio terminar sobre la mesa. Una punzada de preocupación le atravesó el corazón. Entonces, oyó un gemido procedente del cobertizo. Se volvió, escuchó y se apresuró hacia allí. La puerta estaba entreabierta y en el suelo de madera, apoyado contra el banco de trabajo, estaba Georgi, medio arrodillado, medio tumbado. Tenía el rostro cubierto de sudor y retorcido por el dolor. Se presionaba el estómago con una mano, mientras que con la otra empujaba contra el suelo, tratando de levantarse. «Dios mío, ¿qué ha pasado?». Verónico corrió hacia él y se arrodilló a su lado. «¿Estás bien? ¿Necesitas una ambulancia?». «No es nada grave», susurró Georgi, tratando de sonreír. «Solo es un espasmo. Me pasa a veces, se me pasará», pero por la expresión de su rostro, Verónica supo que no se trataba de algo trivial. «Voy a llamar a una ambulancia», dijo con firmeza, sacando su teléfono. «No, no», Georgi negó débilmente con la cabeza. «Es inútil. No tengo documentos ni seguro. Déjame descansar, ¿estás loco? Y si es algo grave». Verónica ya estaba marcando el número de emergencias. «Verónica Pavlovna, por favor, entiéndeme.
tosió Georgi, con espuma rosada acumulándose en los labios. No me aceptarán sin papeles, y tienen razón. Es la ley. Pero Verónica ya había hablado con el operador, describiendo claramente la dirección y los síntomas: hemorragia ulcerosa, fiebre, piel pálida, sudor frío. La ambulancia está en camino, dijo, inclinándose sobre Georgi. Ahora escucha con atención. Eres mi marido, ¿entendido? Hemos perdido los documentos recientemente. No hemos tenido tiempo de sacar otros nuevos y la póliza del seguro es la misma. Yo me encargaré de todo, sin objeciones. Georgi abrió los ojos con sorpresa y tal vez con gratitud. Intentó decir algo, pero otra oleada de dolor lo dobló por la mitad. «Aguanta, Georgi», le susurró ella, sin darse cuenta de que lo había llamado así. «La ayuda llegará pronto». Pareció una eternidad. Por fin, el sonido de una sirena resonó en el aire. 5 minutos más tarde, Georgi era trasladado en camilla. Verónica se sentó a su lado en la ambulancia, sujetándole la mano con fuerza. En la sala de urgencias, les recibió una mujer bajita y delgada, de mediana edad, con el pelo corto y oscuro y unos ojos inteligentes y atentos. «Soy la doctora Ximena», se presentó. «Sospechamos que se trata de una hemorragia ulcerosa», respondió el paramédico mientras los auxiliares trasladaban a Georgi a la cama. La doctora Ximena lo examinó rápidamente y dio órdenes breves a la enfermera. «Pónganle un gotero urgentemente. Preparen las pruebas y tengan el quirófano listo por si acaso». Luego se volvió hacia Verónica. «Los documentos del paciente se han perdido recientemente», dijo Verónica con firmeza, mirando a la doctora a los ojos. «No hemos tenido tiempo de reemplazarlos. La póliza del seguro también se ha perdido. Pero estoy dispuesta a pagar la atención privada». La doctora Ximena frunció ligeramente el ceño, pero no discutió. «Necesitaremos al menos una copia de los documentos. ¿Tiene una foto del pasaporte en su teléfono? Debemos registrarlo correctamente en el sistema». Verónica rebuscó en su bolso, buscando el sobre con el dinero que había preparado cuidadosamente en casa. Al sacarlo, descubrió una pila de vales regalo de la tienda Dr. Ximena. «Doctora Ximena», dijo, «tengo una floristería en el centro. Quizá le gustaría recibir unos ramos para sus seres queridos como pequeño detalle por su atención», añadió. «Intentaré encontrar una foto de los documentos, pero por ahora sigamos con lo que tenemos». Le entregó los 3 vales y el sobre a la doctora. El doctor Ximena fingió no darse cuenta del sobre, pero cogió los vales. «De hecho, pronto es mi aniversario», asintió. «No se preocupe por su marido, yo mismo supervisaré su cuidado». 2 horas más tarde, Verónica estaba sentada junto a la cama de Georgi en una pequeña habitación privada. El gotero contaba rítmicamente las gotas, infundiendo en sus venas los medicamentos necesarios. Su tez había mejorado y su respiración era más regular. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó ella cuando él abrió los ojos. «Mucho mejor», respondió Georgi con una leve sonrisa. «Gracias por no dejarme allí morir». Su voz denotaba cierta amargura. «Y gracias por todo, me has devuelto la fe en la gente». «Georgi, ¿qué te ha pasado?», le preguntó ella. «¿Cómo acabaste en la calle?». Permaneció en silencio durante un largo rato mirando al techo. Suspiró. «Es una historia larga y desagradable. No estoy seguro de que quieras oírla». «Quiero oírla», dijo Verónica con firmeza. «Si estás dispuesto a contármela, tenemos mucho tiempo. El médico ha dicho que tendré que quedarme aquí al menos una semana hasta que se cure la úlcera. Por suerte no se perforó, porque si no, habría acabado en el quirófano. Pero en mi caso, la medicación debería ayudar». Georgi cerró los ojos, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba distante, como si estuviera hablando de otra persona. «Hace 15 años fundé con acento agudo una empresa constructora, Straw Holding. Empecé poco a poco, con un equipo de obreros, un par de máquinas y contratos menores. Con el tiempo, el negocio creció. Al cabo de 5 años teníamos una flota de vehículos, una oficina en el centro de la ciudad y una plantilla de 50 personas. 3 años más tarde, ganábamos licitaciones para construir centros comerciales, complejos de almacenes y edificios residenciales. Verónica escuchaba con atención, imaginándose a un Georgi diferente, un hombre seguro de sí mismo,
con un traje caro, conduciendo un coche lujoso, optimista y con confianza en el futuro. Una abogada llamada Elisabetta Rudaikova trabajaba para la empresa. Continuó con voz temblorosa. Inteligente, guapa, ambiciosa. Me enamoré de ella como un niño. Nos casamos un año después de conocernos. Compramos un apartamento en un edificio de lujo y planeábamos tener hijos. Se quedó en silencio, como reviviendo los momentos felices del pasado. ¿Qué salió mal?, preguntó Barónico en voz baja. Dmitri Belkin. Escupió el nombre con un desprecio apenas disimulado. El propietario de una empresa rival me propuso fusionar nuestros negocios, pero en condiciones que me habrían dejado sin control sobre mi propia empresa. Me negué. Ahí fue cuando empezaron los problemas. Georgi respiró hondo, como si le costara seguir hablando. Al principio eran solo pequeñas cosas, retrasos en las entregas, averías repentinas de los equipos. Luego vinieron las inspecciones no programadas, las quejas de los clientes. No me di cuenta de lo que estaba pasando y cuando lo hice ya era demasiado tarde. Elisabetta llevaba mucho tiempo compartiendo todo con Belkin, tanto los detalles del negocio como los personales. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Barónico no sabía qué decir. Cualquier palabra de consuelo parecía hueca e inadecuada ante tal traición. Después fue peor, continuó Georgi, mirando por la ventana mientras anochecía. Una noche, cuando volvía de la oficina, me metieron en un coche y me llevaron a un hangar abandonado a las afueras de la ciudad. Me retuvieron allí durante 3 días y me exigieron que firmara documentos para transferir las acciones de la empresa. ¿Te torturaron?, preguntó Barónico, horrorizada. No solo intentaron convencerme. La voz de Georgi se volvió apagada. Las primeras semanas me golpearon hasta que perdí el conocimiento. Luego pasaron a otros métodos. Se tocó distraídamente la cicatriz de la sien, pero no firmé. Sabía que si lo hacía me matarían. Sabía demasiado. ¿Cuánto tiempo te retuvieron?, preguntó Barónico, luchando por controlar el temblor de su voz. Casi 7 meses, respondió Georgi, y en sus ojos brilló un dolor antiguo. Me mantuvieron en un hangar abandonado en las afueras de Irkutsk, lejos de la ciudad, para que nadie pudiera encontrarme. Siempre me traían comida. El mismo guardia barbudo y silencioso. Pero un día lo sustituyeron por otro más joven, probablemente nuevo. Se distrajo con una llamada y dejó la puerta abierta. Aproveché la oportunidad. Georgi hablaba despacio, como si reviviera aquel día. Tardé casi 2 semanas en salir sin dinero, sin documentos, en una ciudad desconocida. Hice lo que pude para conseguir dinero para un billete y finalmente conseguí volver a Moscú. Llegué a casa. Su voz se redujo a un susurro. Me abrió la puerta un desconocido. Resultó que el apartamento ya se había vendido. Los nuevos propietarios estaban allí. Fui a la oficina, pero era una empresa diferente. Intenté encontrar a Elizabeth. Había desaparecido sin dejar rastro. Barónico le apretó la mano en silencio, sin saber qué decir. Me enteré por un antiguo compañero, Stepan, continuó Georgi. Al parecer, Elizabeth había anunciado que yo había huido al extranjero con el dinero de la empresa. Fabricaron un montón de documentos, contratos de préstamo, recibos falsos, registros de pago falsificados. Según los papeles, parecía que había robado millones y había desaparecido. Solicitaron más préstamos a mi nombre. La empresa quebró y sus activos se vendieron por 4 duros a empresas ficticias. Hizo una pausa y Barónica pudo percibir la frialdad en su voz. Todo estaba perfectamente orquestado. Las gotas caían al ritmo del goteo intravenoso. Afuera, había oscurecido por completo, pero nadie se levantó para encender las luces. Cuando fui a la policía, ni siquiera me escucharon. Georgi hablaba ahora con una voz apenas audible, y Barónica tuvo que inclinarse para captar cada palabra. Casi me acusan de fraude, como si alguien se hubiera asegurado de bloquear todas las posibles vías de escape. Y solo más tarde supe lo que había pasado durante mi ausencia. Se quedó en silencio y Barónico vio que le temblaban los dedos mientras agarraba la manta del hospital. ¿Y tu familia?, preguntó ella con delicadeza. ¿Amigos? Georgi cerró los ojos y 2 lágrimas resbalaron por sus mejillas. Solo tenía a mis padres, mi padre, Andrei Semenovich,
un antiguo ingeniero, y mi madre, Galina Petrovna. Los dos tenían más de 70 años. Mi padre ya había sobrevivido a 2 infartos y mi madre padecía hipertensión. Su voz temblaba. Cuando desaparecí, acudieron inmediatamente a la policía, pero les dijeron lo mismo que a mí más tarde, que había huido para escapar de mis deudas. 2 semanas después de mi desaparición, unas personas fueron a su casa. Tragó saliva con dificultad. Los llamados cobradores, que mostraron unos papeles que parecían indicar que yo había pedido un préstamo con su apartamento como garantía. Verónica dio un grito ahogado y se llevó la mano a la boca. Pero tu padre sabía que eso era mentira. Georgi asintió con la voz quebrada. Discutió con ellos. Intentó demostrar que todo era mentira. En ese mismo momento, delante de ellos, sufrió su 3er infarto. Ni siquiera llamaron a una ambulancia. Se marcharon, dejando a mi madre sola con su marido muerto en la oscuridad. La voz de Georgi temblaba y Verónica vio cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas hundidas, pero parecía que él ni siquiera se daba cuenta. Mi madre siempre había sido fuerte, pero aquello la destrozó. Dejó de comer. Rechazó la ayuda de los vecinos, no tomaba la medicación. 1 mes y medio después, sufrió una crisis hipertensiva que derivó en un derrame cerebral masivo. Cuando el vecino la encontró y llamó a la ambulancia, ya era demasiado tarde. Murió en el hospital sin saber lo que me había pasado. Incapaz de contenerse, Verónica se inclinó y lo abrazó, como si intentara protegerlo de los horribles recuerdos. Georgi se quedó paralizado bajo su contacto, y luego, de repente, se relajó y apoyó la mejilla en su hombro, como un niño perdido que por fin había encontrado un lugar seguro. Cuando volví y descubrí que mis padres habían fallecido, que el apartamento había sido vendido con un poder notarial falsificado y que habían tirado todas sus pertenencias, su voz se quebró. Me derrumbé, dijo. Bebí durante meses. Perdí hasta el último centavo que me quedaba, dormía donde podía. Luego, de alguna manera, recobré el sentido y traté de encontrar trabajo, pero sin documentos, con aspecto de vagabundo. Verónica le acarició suavemente el cabello, temerosa de decir algo que pudiera ahuyentar esa confianza repentina. ¿Sabes qué es lo más aterrador?, preguntó Georgi de repente, apartándose ligeramente y mirándola a los ojos. No es que acabara en la calle, ni el hambre, ni el frío, ni la humillación, sino que no pude proteger a mis padres, que yo fui la causa de su muerte, aunque solo fuera indirectamente. No tienes la culpa, dijo Verónica con firmeza, apretándole la mano. Fueron esos monstruos los que se aprovecharon de su indefensión. Georgi negó con la cabeza. Si no hubiera sido tan seguro de mí mismo, si hubiera prestado más atención a las señales de advertencia, si no hubiera confiado ciegamente en Elisabetta, podría haber evitado todo esto. No podías saberlo, replicó Verónica. No podías prever tal malicia retorcida. Se quedaron en silencio. Gracias por escucharme, dijo Georgi finalmente. Nunca se lo había contado a nadie. No quería parecer patético. No pareces patético, susurró Verónica. Pareces alguien que ha pasado por un infierno, pero no se ha rendido. Me devolviste mi parcela. Convertiste un invernadero en ruinas en un jardín floreciente. No te rendiste. Eso es lo que importa. Georgi esbozó una leve sonrisa. ¿Sabes por qué me gustan tanto tus flores? Son como las personas, frágiles, pero sorprendentemente resistentes. Si les cortas el tallo, brotan nuevas raíces. Si las pisas, nuevos brotes atraviesan el asfalto. Todo lo que está vivo quiere vivir, pase lo que pase. Afuera, las estrellas titilaban en la lejanía, recordándoles que, incluso en la noche más oscura, el cielo nunca es completamente negro. Verónica miró el perfil de Georgi, marcado por el sufrimiento y la pérdida, y sintió una determinación conmovedora dentro de ella. Le ayudaría a salir de esa oscuridad, a volver a la vida y a recuperar no solo su salud, sino también la justicia. La doctora Semina asomó la cabeza por la puerta. Asintió al ver que el paciente estaba tranquilo y cerró la puerta en silencio, sin encender la luz. Verónica se quedó junto a la cama, sosteniendo la mano de Georgi. Como si prometiera no volver a dejarlo nunca en el frío y la soledad, August se derritió bajo el calor.
extendiéndose por el asfalto en rayos dorados de sol. Ya completamente recuperado, Georgi fue a la floristería de Verónico para ayudarla a reforzar las estanterías del almacén. Cuando salió para comprobar el equipo de la zona de ventas, la campana de la puerta tintineó. Rara vez había visitas a esas horas. Verónico se acercó al mostrador y Georgi, sorprendido, preguntó: ¿Tenemos visita? Georgi se levantó lentamente, sin apartar la mirada del invitado. Artem Zotov, dijo. Durante unos segundos se quedaron allí, ambos atónitos por el inesperado reencuentro. Luego, los hombres se abrazaron, con ese sentimiento especial que solo pueden compartir los viejos amigos que se reencuentran después de una larga separación. Verónico se quedó a un lado, observando la escena con cierta confusión. «Empezamos juntos», explicó Georgi, al notar su expresión de desconcierto. Luego se dirigió a otra sección de la tienda donde se guardaban los materiales de construcción y reparación. La siguiente hora transcurrió conversando. Artem le contó que había buscado sin éxito a Georgi tras su desaparición, que había oído varios rumores, pero que nunca había creído del todo en la teoría de la fuga. Sabía que era un juego sucio, dijo, dejando una taza vacía sobre la mesa. Belkin siempre se metía en cosas así en los salvajes años 90, pero normalmente era mezquino. Esta vez, sin embargo, se ha tragado toda una empresa. Verónico escuchaba la conversación, observando a Georgi por primera vez desde que se conocieron, mientras hablaba de su pasado sin amargura. Era como si estuviera hablando de un antiguo proyecto que no había salido bien por razones objetivas. Quizás era precisamente eso lo que le faltaba, la oportunidad de hablar abiertamente con alguien de su pasado que lo había visto en su mejor momento y que ahora no lo miraba con lástima. «Lo estás haciendo muy bien», dijo Artem de repente. «No te has venido abajo. Tus manos siguen siendo buenas, tu mente sigue funcionando». Hablaron hasta bien entrada la noche. Artem le contó novedades sobre su red, sus planes de desarrollo y las perspectivas de su departamento. Georgi escuchaba con creciente interés, haciendo preguntas precisas y tomando notas en un cuaderno. Verónica vio cómo se le iluminaban los ojos, como los de un perro cuando huele a una presa o como los de un pescador que observa un flotador que se mueve. Cuando Artem se marchó por fin, dejando su tarjeta de visita y prometiendo pensar en unirse a su negocio, el silencio se apoderó del almacén donde habían estado sentados todo el tiempo. «Es una oportunidad excelente para ti», rompió el silencio Verónica, recogiendo las tazas de la mesa. «Un buen trabajo. Un empleo oficial. Perspectivas». Georgi se acercó a ella por detrás. Le puso las manos con cautela sobre los hombros. En las últimas semanas se había desarrollado entre ellos una extraña cercanía, no romántica, pero más profunda que la simple amistad. No se habían besado ni compartido la cama, pero el entendimiento silencioso y el apoyo mutuo los unían más firmemente que cualquier palabra. «¿Sabes qué es lo más sorprendente?», preguntó Georgi de repente, mirando al cielo nocturno mientras salían de la tienda. «Si no hubiera sido por esa lluvia, si no hubiera sido por tu amabilidad, nunca habría conocido a Zotov. No habría tenido esta oportunidad. El destino es algo extraño». «Sí, el destino», repitió Verónica pensativa, recordando el jarrón roto, las palabras de Irina sobre los presagios y su propia determinación aquella tarde lluviosa. Quizá esa sea la sabiduría de la vida. No tener miedo de tender una mano amiga, aunque parezca una locura. Porque nunca se sabe qué consecuencias extraordinarias puede tener un simple acto de humanidad. En la oscuridad, sus manos se encontraron y se entrelazaron, sin palabras, sin promesas, solo como confirmación de que, entre todos los caminos que se extendían ante ellos, intentarían elegir el que los mantuviera juntos. Su relación se convirtió poco a poco en algo más que amistad, aunque ambos evitaban cuidadosamente hablar del futuro. Quizá porque el pasado aún tenía un fuerte control sobre Georgi. «Creo que es hora de que hagas algo al respecto», le dijo Verónica un día. «Con la historia de los apartamentos de tus padres, mereces justicia». Georgi negó con la cabeza. «Es demasiado tarde. Ha pasado más de un año. Nunca es demasiado tarde para la verdad», replicó ella. «Conozco a un abogado, Petr Filipovich Nesterov.
Está especializado en casos como el tuyo, fraude inmobiliario, falsificación de documentos. Georgi permaneció en silencio durante un largo rato. Verónica empezó a pensar que no la había escuchado, cuando de repente le oyó murmurar en voz baja: «De acuerdo, intentémoslo». El bufete de Nesterov estaba situado en un antiguo edificio de la calle Tikaya, en el centro de la ciudad. Piotr Filipovich, un hombre robusto de unos 50 años, con mirada penetrante y barba bien cuidada, escuchó con atención. El abogado, Nesterov, escuchó atentamente la historia de Georgi, haciendo preguntas aclaratorias y tomando notas en su cuaderno. Es un caso complicado», dijo una vez que Georgi terminó. «Pero no es imposible. En primer lugar, tenemos pruebas de la falsificación de documentos. En segundo lugar, tenemos testimonios de vecinos que afirman que tus padres nunca firmaron ningún poder notarial. En tercer lugar, podemos rastrear el destino del dinero de la venta del apartamento. Creo que encontraremos algunas pistas interesantes». «¿Y la empresa?», preguntó Georgi en voz baja. «Stroh Holding». Nesterov negó con la cabeza. «El negocio es más complicado. Los activos se vendieron hace tiempo y la entidad jurídica se liquidó. Pero los apartamentos, eso es algo con lo que podemos trabajar. Y lo más importante es hacer que los estafadores rindan cuentas». En los ojos del abogado brilló un destello depredador, la mirada de un cazador que ha olido a su presa. Le entregó un contrato a Georgi. «Trabajo a comisión», dijo Nesterov. «Si recuperas la propiedad, me quedo con un porcentaje. Si no, solo pagas los honorarios de los peritos y las costas judiciales». Una semana después, se presentó una denuncia ante la comisión de investigación. 2 semanas después, comenzaron los primeros interrogatorios. Sin embargo, pronto quedó claro que el caso se estaba estancando. El investigador, un joven y enérgico Kirill Gribkov, parecía tropezar con obstáculos invisibles. Las solicitudes bancarias se retrasaban, los exámenes de documentos se posponían y los testigos empezaban a perder la memoria de repente. «¿Qué está pasando?», preguntó Verónica a Nesterov tras otra reunión en la que se había decidido suspender el caso hasta que se encontraran nuevas pruebas. «Trupin», respondió el abogado lacónicamente, señalando con la cabeza al hombre corpulento y rubicundo, jefe del departamento de investigación. «Creo que lo ha conseguido. Estos casos suelen quedar en agua de borrajas. Hay demasiada gente influyente involucrada». Georgi observó en silencio cómo se marchaba Trupin, con el rostro congelado en una expresión que Verónica nunca había visto antes, una mezcla de desesperación y furia fría. «No me rendiré», dijo Georgi en voz baja. «Esta vez no». La tarde de octubre era húmeda y fría. Georgi se quedó en el trabajo, organizando la entrega de nuevos complejos de invernaderos en la tienda Sotov, donde había empezado a trabajar hacía 2 meses. Se dirigía a casa tarde y al salir del centro de negocios, casi chocó con un hombre bajito y fornido que parecía estar esperando a alguien en la entrada. «¿Tumanov?», preguntó una voz insegura. Georgi entrecerró los ojos y de repente lo reconoció. Era Ilya Ermakov, el antiguo director técnico del holding de construcción. Parecía 10 años mayor. Antes estaba en forma y lleno de energía. Ahora estaba encorvado, con una pequeña barriga triste y la mitad del pelo perdido. «Pensaba que te habías ido», dijo Ilya, estrechándole la mano con firmeza. «Había rumores y luego vi tu nombre en un documento interno de la empresa Sotov. Así que decidí comprobarlo». Fueron a la cafetería más cercana a tomar un café e Ilya le contó su historia. Tras la desaparición de Georgi, Ilya fue primero degradado y luego despedido con el pretexto de una reducción de plantilla. Cuando intentó conseguir trabajo en otra empresa, de repente se supo que se había abierto una causa penal contra él por malversación a gran escala. Todo el mundo sabía que el caso era falso, pero nadie quería involucrarse. Suspiró Ilya. «Simplemente me borraron de la profesión. Ahora asesoro a pequeñas empresas lejos de la mirada vigilante de Belkin». «¿Sabes quién más salió perjudicado?», preguntó Georgi. «Oransky, nuestro responsable financiero», asintió Ilya. «Lo acusaron de ser cómplice. Pero luego cerraron el caso. Aún así, ya no puede trabajar en su campo. También Stepanov de Monolith. ¿Te acuerdas de él?
Él y Belkin competían por contratos gubernamentales. Stepanov de repente empezó a beber, perdió su negocio, a su mujer y su casa. Y luego está Karpov, Destroy Industria. Acabó en la cárcel durante 3 años. Al escuchar a Georgi, la situación se volvió cada vez más clara y siniestra. El plan, cuidadosamente elaborado, se estaba haciendo evidente. Belkin, con la ayuda de Elisaveta, estaba eliminando sistemáticamente a sus competidores utilizando los mismos métodos: desacreditación, falsificación de documentos y presión sobre sus seres queridos. «No se detuvieron conmigo», susurró Georgi. «Esto es todo un sistema». Esa noche apenas pegó ojo, y a la mañana siguiente llamó a Nesterov. «Tengo nueva información y testigos». El abogado actuó con rapidez. En una semana, reunió testimonios de 5 empresarios que habían sido víctimas de las acciones de Belkin. Ermakov proporcionó documentos que probaban la falsificación de firmas y Goriansky descubrió detalles de las empresas ficticias utilizadas para canalizar el dinero. Verónica involucró a su amiga periodista, Marina Korsunova, que escribió una serie de artículos sobre el fraude en el sector de la construcción, sin nombrar directamente a Belkin, pero proporcionando detalles que no dejaban lugar a dudas. Tras el tercer artículo, estalló un escándalo en el comité de investigación y se abrió una investigación. Víctor Tropin fue suspendido temporalmente de su cargo y el caso pasó a manos de Gripkov, con vía libre para investigar. «Se ha roto el hielo», dijo Nesterov cuando se reunieron en su oficina. Habían encontrado a 2 testaferros a nombre de los cuales estaban registrados los apartamentos. Uno ya había confesado. Ahora, la clave era no alertar a Belkin mientras se preparaban las órdenes de detención. «¿Qué hay de Elisaveta?», preguntó Georgi. Y Vorónico notó cómo se tensaban sus hombros. «En España», respondió el abogado. «Pero no creo que sea por mucho tiempo. La Interpol ya había recibido la solicitud. La vista judicial para invalidar las transacciones de los apartamentos estaba prevista para finales de noviembre. Georgi se preparó para ella como si fuera una batalla final. Revisando documentos antiguos, los que había conseguido recuperar, se reunió con testigos e incluso visitó el cementerio para ver a sus padres por primera vez desde su fallecimiento. «Tienes que hacerlo», insistió Verónica. Para ayudarle a seguir adelante, ella lo acompañó permaneciendo en silencio junto a las 2 modestas tumbas, sosteniéndole la mano mientras él finalmente hablaba con sus padres sobre su vida, su nuevo trabajo, su esperanza de justicia y sobre Verónica. El día del juicio. Caía una nieve húmeda. Georgi parecía pálido, pero sereno, mientras Verónica estaba sentada en la sala del tribunal sin apartar los ojos de él, lista para apoyarlo en cualquier momento. Nesterov presentó las pruebas con confianza, refutando metódicamente las objeciones. Cuando el juez se retiró para deliberar, el tiempo pareció detenerse. Georgi permaneció inmóvil, con la mirada fija en un solo punto. Verónica se acercó, se sentó a su lado y le tomó la mano fría entre las suyas. «Pase lo que pase», le susurró, «seguiremos adelante». Él la miró con tal gratitud que le cortó la respiración. En ese momento, ella se dio cuenta de que estaba dispuesta a llegar hasta el final con este hombre, a través del dolor, de la alegría, de todas las pruebas. Después de 40 minutos, el juez regresó. El tribunal dictaminó que las transacciones relativas a la venta de los apartamentos eran inválidas. La voz firme del juez llenó la sala. Ahora en silencio. La propiedad debía ser devuelta a sus legítimos propietarios y los documentos sobre el fraude debían ser entregados para que se presentaran cargos penales. Georgi cerró los ojos y las lágrimas le corrían por las mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. «Mamá, papá», susurró, «ahora podéis descansar en paz». Al salir del juzgado se encontraron con un enjambre de periodistas, flashes de cámaras, micrófonos y preguntas. Georgi respondió con calma pero con firmeza, hablando del fraude, de la necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos y de la responsabilidad ante la ley. «Esto es solo el principio», dijo. «Queda mucho trabajo por delante». Verónica lo observaba con orgullo. Ante ella se encontraba el hombre sin hogar al que había acogido. Ahora una figura fuerte que había vencido no solo sus circunstancias, sino también su propia desesperación. Esa noche,
En el silencio de su apartamento que hacía tiempo se había convertido en su hogar compartido, Georgi se quedó mucho tiempo junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. ¿Sabes qué es lo más importante?, preguntó finalmente. No es el apartamento ni el dinero, sino el hecho de haber podido arreglar algo, aunque sea un poco. Sentía como si le hubieran quitado un gran peso del alma, el que le había estado agobiando todo este tiempo. Barónico se acercó, lo abrazó por detrás y apoyó la cabeza en su hombro. Ahora eres libre, le susurró ella. Libre del pasado, de la culpa, de todo lo que te ataba. Georgi se volvió hacia ella y la miró a los ojos. No de todo, dijo con voz temblorosa. Hay algo de lo que nunca quiero liberarme. No había ninguna confesión directa en esas palabras, pero ninguno de los dos la necesitaba. La lucha por la justicia no había sido el final del camino, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Uno en el que los fantasmas del pasado ya no tendrían cabida. Diciembre resultó ser un mes frío y nevado, como si intentara congelar todo lo que había ocurrido durante el año anterior. Georgi se encontraba en medio del apartamento vacío que había sido su hogar. Los alguaciles acababan de entregarle las llaves y los documentos, completando oficialmente el proceso de devolución de su propiedad. Los antiguos propietarios, una joven pareja confundida, recogían en silencio sus pertenencias y se marchaban, lanzando miradas airadas. Ellos también habían sido engañados. Les vendieron el apartamento a un precio inferior al real, pero con documentos fraudulentos. Para ellos, fue una lección muy cara. Comprar una propiedad a un precio sospechosamente bajo, sin verificar su legalidad, es un negocio arriesgado. Las paredes desnudas resonaban con sus pasos. No quedaba nada de la vida anterior, ni muebles, ni fotografías, ni baratijas que escondieran recuerdos. Solo espacio, metros cuadrados y una victoria legal. Georgi recorrió lentamente las habitaciones, tocando las paredes como si intentara recordar dónde estaba todo. El dormitorio, el salón, el estudio, todo parecía diferente sin los puntos de referencia familiares. Una extraña sensación invadió su alma. No era alegría ni triunfo, sino una tranquila tristeza. Este apartamento había sido un símbolo de su éxito pasado, pero ahora parecía un caparazón vacío. Su verdadero hogar, el lugar donde su corazón había encontrado la paz, estaba en otro lugar, con Barónico. Sonó su teléfono y en la pantalla apareció el nombre de Artem Zotov. «Enhorabuena por tu victoria», dijo Zotov, yendo directo al grano. «He oído que has conseguido recuperar el apartamento». «Gracias», respondió Georgi, sentándose en el alféizar de la ventana. «Pero la cuestión de la indemnización por el negocio se ha pospuesto hasta el año que viene. No hay datos precisos sobre el valor de los activos en el momento de la quiebra». «Al diablo con los activos», desestimó Zotov. «Lo que importa es que se ha hecho justicia. Por cierto, he oído que Belkin ya está en el extranjero. Probablemente ha olido que se avecinaban problemas». Hablaron un rato más sobre negocios, el nuevo departamento y los planes para la próxima temporada. Georgi escuchaba distraídamente, pensando en llegar a casa lo antes posible. Barónica no se encontraba bien últimamente. El estrés del juicio había agravado su bronquitis crónica. Después de despedirse de Zotov, cerró el apartamento vacío y se dirigió a su coche. De camino, se detuvo a comprar fruta, un té especial para la tos y un ramo de crisantemos blancos, los mismos que crecían en el invernadero cuando se conocieron. Cuando llegó, Barónico estaba ocupada en la cocina, tarareando algo en voz baja. El aroma de las verduras guisadas y la carne asada llenaba el apartamento de calidez y comodidad. Oyó girar la llave en la cerradura y sonrió sin volverse, reconociendo sus pasos sin dudar. «¿Estás preparando algo delicioso?», preguntó Georgi. Apareció en la puerta de la cocina ocultando algo voluminoso a la espalda. «Bœuf a la francés y guiso de verduras», respondió Barónico, secándose las manos. «El aperitivo estará listo en un momento». Se detuvo a mitad de la frase cuando vio el gran ramo de crisantemos blancos y rosas que él sostenía. «¿Qué es esto?». «Para ti», dijo Georgi, entregándole las flores con una inusual ternura en la mirada. «Pensé que hoy era un día especial». Barónico tomó el ramo, hundió la cara entre las flores e inhaló su delicada fragancia.
Son preciosas, susurró. Pero ¿por qué soy un día especial? Georgi se quitó la chaqueta y la colgó con cuidado en el respaldo de una silla. Hoy se ha resuelto el asunto del apartamento de mis padres, dijo, sentándose a la mesa de la cocina. El tribunal ha dictaminado que me lo devuelvan como heredero legítimo. Los agentes judiciales me han entregado las llaves. Georgi, eso es maravilloso. Verónica colocó las flores en un jarrón alto y se acercó a él, rodeándole con los brazos por los hombros. Así que, después de todo, la justicia existe. Y es gracias a ti. Él le tomó las manos entre las suyas. Si no fuera por ti, por tu apoyo y tu fe en mí, nunca habría tenido el valor de empezar esta lucha. Verónica negó con la cabeza. Solo estaba aquí para apoyarte. Tú lo has conseguido todo. No, yo solo no. Su voz se volvió más suave, pero más segura. Lo hemos pasado juntos, como todo lo demás. Y me he dado cuenta de una cosa muy sencilla. No quiero vivir sin ti. Verónica se quedó paralizada. Llevaban meses viviendo bajo el mismo techo, pero nunca habían hablado de sus sentimientos, casi como si temieran perturbar la frágil felicidad que habían encontrado. Te quiero, dijo Georgi, y esas palabras resonaron en la silenciosa cocina, cargadas del peso de una verdad que llevaba mucho tiempo pendiente. Quería hablar, pero temía que pensaras que era por gratitud, porque le habías acogido y ayudado. Se puso de pie, le tomó las manos y la miró a los ojos. Pero no es eso, continuó en voz baja. Me enamoré de ti, no por tu amabilidad ni por tu ayuda, sino por quién eres, por tu fuerza y tu ternura, por tu capacidad para ver la belleza en las cosas sencillas, por ser auténtica. Verónica lo miró durante un largo rato, con los ojos llenos de sorpresa, incredulidad y algo más profundo y cálido. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente. Porque la vida es demasiado corta para guardar silencio, respondió él con sencillez. Y hoy, cuando he recibido las llaves del apartamento, me he dado cuenta de algo. Sin ti no será un hogar, ningún lugar lo será. La atrajo suavemente hacia él y la rodeó con los brazos por la cintura. Cásate conmigo, Verónica. Construyamos nuestro futuro juntos, solo nosotros dos. Verónica miró su rostro, un rostro que se había vuelto tan familiar y necesario para ella. Recordó el jarrón roto, las señales de felicidad de Irina, la tarde lluviosa en la que le había dado las llaves de la dacha a un desconocido. Qué extraño es a veces el curso de la vida. Sí, dijo ella simplemente. Por supuesto que sí. El horno pitó, indicando que el plato estaba listo. Pero no le prestaron atención. En ese momento, solo existían ellos dos, y la tranquila felicidad que se extendía entre ellos como una cálida luz. Decidieron posponer la boda hasta la primavera, cuando la tierra se descongelara y pudieran plantar nuevas flores en el jardín. El invierno transcurrió entre agradables preparativos y planes. Verónica se recuperó por completo, y Georgi recibió un ascenso. Su sociedad, la floristería y el departamento de jardinería, prosperaba. Pero a mediados de febrero recibieron una llamada inesperada. El hijo de Verónica, Denis. Verónica no había visto a su hijo Denis en más de un año cuando de repente, éste le anunció que regresaba de Canadá, no de visita, sino para quedarse. He conseguido trabajo en la oficina de Moscú de nuestra empresa, le dijo. Llego el miércoles que viene. ¿Puedo quedarme contigo un tiempo? Verónica se quedó desconcertada, pero aceptó sin dudarlo. Durante la cena le contó la noticia a Georgi. Por supuesto que se quede todo el tiempo que necesite, asintió Georgi. Puedo volver temporalmente a mi apartamento para que te sea más fácil. Ni se te ocurra, le interrumpió Verónica. Estamos comprometidos. Denis tendrá que aceptarlo. Sin embargo, su primer encuentro fue más difícil de lo que habían previsto. Denis, alto, con los rasgos de su padre pero los ojos de su madre, miró a Georgi con recelo apenas disimulado. ¿Así que tú eres el vagabundo que mi madre acogió?, preguntó tras una presentación formal. ¿Y ahora piensas vivir aquí? Verónica se indignó, pero Georgi la detuvo con un suave toque en la mano. Sí. Era un vagabundo cuando nos conocimos, respondió con calma. Y sí, tu madre y yo tenemos intención de casarnos. Pero si quieres saber toda la historia, estaré encantado de contártela. La velada transcurrió en un ambiente tenso. Denis se mostraba excesivamente educado, pero distante.
mientras que Georgi mantenía su dignidad, sin forzar la familiaridad ni retroceder ante la frialdad. Poco a poco, Denis empezó a mostrarse más cordial con Georgi y, en una semana, incluso habían entablado una especie de amistad. Pero lo que más preocupaba a Verónica durante ese tiempo no era la relación entre ellos. Durante una semana había estado guardando un secreto, una noticia que podía cambiarlo todo. Estaba de nuevo en el baño, examinando una prueba de embarazo con 2 líneas claras. Cuando oyó que se abría la puerta principal, escondió rápidamente la prueba en el bolsillo de la bata y salió al pasillo. Georgi y Denis habían regresado y charlaban animadamente sobre algo. Ambos sonrieron al verla, casi de forma idéntica, a pesar de la diferencia de edad y aspecto. ¿Dónde habéis estado?, preguntó Verónica, tratando de ocultar su ansiedad. Fuimos a ver un apartamento, respondió Denis con una calidez inesperada en su voz. Georgie. Y luego pasamos por una tienda de construcción. Se nos ocurrió la idea de crear un jardín de invierno en la nueva casa. ¿En la nueva casa?, preguntó Verónica, incrédula. Pensamos que estaría bien comprar una casa fuera de la ciudad, no una casa de verano, sino una casa de verdad para vivir todo el año, con un jardín grande, no muy lejos de la ciudad para poder seguir yendo al trabajo, explicó Georgie. Y vender mi apartamento y el tuyo, añadió Denis. Juntos deberían dar para una buena casa. Yo también podría invertir mis ahorros de Canadá. Verónica alternaba la mirada entre su hijo y su prometido, aún incapaz de creer lo que oía. Hacía poco que apenas se hablaban y ahora estaban planeando su futuro juntos. Algo importante había cambiado claramente entre ellos. «Mamá, no pareces muy contenta», observó Denis. «¿Te encuentras bien? Estás pálida». Verónica se apoyó en la pared sintiendo de repente que le fallaban las piernas. Había pasado los últimos días llena de dudas sobre cómo decírselo a ambos. ¿Qué pensaría Denis? ¿Qué diría Georgie a los 40 años? Quedarse embarazada parecía una locura, un riesgo. «Verónica, ¿qué pasa?», preguntó Georgie acercándose y mirándola a los ojos. «Estás temblando». Sin decir nada, sacó la prueba de embarazo del bolsillo y se la entregó. Georgie se quedó mirando las 2 rayas, sin saber al principio qué estaba viendo. Luego abrió mucho los ojos, incrédulo. «¿Tú?», tartamudeó. «¿Vamos a tener un bebé?». Verónica asintió con la cabeza con la ansiedad reflejada en el rostro mientras lo miraba. ¿Qué sentiría él? ¿Miedo? ¿Decepción? ¿Duda? Pero lo que vio en los ojos de Georgie fue felicidad pura, sin filtros. Él la levantó en brazos y la hizo girar por el pasillo riendo a carcajadas. «Vamos a tener un bebé», gritó. «Denis, ¿has oído? Vas a tener un hermano o una hermana. ¿Estás loco?». Jade o con acento agudo Verónica. Aferrándome a sus hombros, le susurré. «Tengo 40 años, esto es una locura. Es un milagro. Es un verdadero milagro», respondió Georgie con dulzura, bajándola al suelo. Para, interrumpió Denis, atónito. «¿Me estás diciendo que después de volver de Canadá, voy a asumir de repente el papel de hermano mayor con 24 años? Si no te importa», dijo Verónica en voz baja, aún sin poder creer las reacciones de ambos hombres. Denis los observaba en silencio. A su madre, que de repente parecía más joven que su edad, y a Georgie, cuyo rostro irradiaba una felicidad que no podía ser fingida. Algo se removió en su corazón, un recuerdo de su propia infancia. Una época en la que deseaba tener un hermano o una hermana, y de cómo su padre siempre se había opuesto a la idea. «Bueno pues», dijo finalmente, esbozando una sonrisa torcida que ocultaba su confusión interior. «Parece que tendremos que buscar una casa con una habitación para los niños y un jardín de invierno. Y columpios en el patio», añadió Verónica, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se acercó a su hijo y lo abrazó con fuerza. Luego extendió la mano hacia Georgie y lo atrajo hacia sí. Allí quedaron, 3 adultos con vidas complejas, llenas de errores y victorias a sus espaldas, y esperanzas y temores en sus corazones. Pero en ese momento, eran simplemente una familia, reunida tras una larga separación, lista para construir un futuro juntos. Afuera, la suave nieve de febrero caía cubriendo la ciudad con un manto blanco. En algún lugar bajo la nieve,
Las semillas de las flores de primavera dormían, esperando su momento para despertar y florecer hacia el sol. Queridos amigos, gracias por pasar tiempo con nuestros personajes. La historia de Verónica y Georgi ha llegado a su fin, completando un círculo. Desde su encuentro casual bajo la lluvia hasta la creación de una familia feliz. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Verónica aquella tarde lluviosa? ¿Te habrías arriesgado a confiar en un desconocido y le habrías dado las llaves de tu casa a alguien que acababas de conocer, o te habrían dominado el miedo y la desconfianza? Compartid vuestras opiniones en los comentarios. Si os ha gustado la historia, no olvidéis darle a me gusta y compartirla con vuestros amigos. A veces, una sola historia puede cambiar la perspectiva de alguien sobre la vida y recordarnos que la bondad y la compasión pueden obrar verdaderos milagros. Suscribíos a nuestro canal para no perderos nuevas historias. En la lista de reproducción, debajo de este video encontraréis todas las historias de nuestro canal, desde románticas hasta emocionantes misterios.